En aquellos días, cuando todo parecía llegar a un final después de la resurrección del Señor, en realidad era el comienzo de algo nuevo. Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios, confirmando con señales que estaba vivo, comiendo con ellos, mostrándoles sus manos traspasadas y su costado herido. Ellos lo veían y lo tocaban, y el corazón de cada uno se llenaba de una fe que ya nadie podía arrebatarles. Pero todavía había una pregunta en sus mentes. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús, con ternura y firmeza, les respondió que no les correspondía a ellos conocer los tiempos ni las sazones que el Padre había puesto en su sola autoridad. Lo importante era otra cosa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquel fue el mandato supremo, la promesa que transformaría sus vidas para siempre. Mientras hablaba estas palabras, sucedió lo impensable. Ante los ojos asombrados de los discípulos, Jesús comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo. Sus pies se separaron de la tierra, y en medio de una nube brillante, desapareció de su vista. Ellos, maravillados, permanecían mirando al cielo, intentando retener con la mirada al Maestro que se alejaba. Entonces, 2 varones con vestiduras resplandecientes aparecieron junto a ellos y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir». Conmovidos y llenos de expectación, regresaron a Jerusalén. Allí, en el aposento alto, se reunieron con un solo corazón. Estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hijo de Jacobo, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y los hermanos del Señor. Perseveraban unánimes en oración, esperando lo que el Señor les había prometido. Fue en ese tiempo cuando Pedro, tomando la palabra, guió a la comunidad para elegir a aquel que sustituiría a Judas Iscariote. Por sorteo, Matías fue contado con los 11 apóstoles. Pasaron los días hasta que llegó la fiesta de Pentecostés. Jerusalén estaba llena de peregrinos, venidos de todas partes del mundo conocido. Fue entonces cuando, de repente, un estruendo como de un viento recio llenó la casa donde estaban reunidos. Lenguas como de fuego se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En las calles, los judíos piadosos de muchas naciones quedaron atónitos. Cada uno los oía hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Algunos se maravillaban y se preguntaban qué significaba aquello, mientras otros se burlaban diciendo que estaban llenos de mosto. Pero Pedro, lleno de un fuego que nunca antes había sentido, se levantó junto con los 11, levantó la voz y declaró: «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues es apenas la hora tercera del día. Más bien, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán». Con voz ardiente, Pedro proclamó que Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios con milagros, prodigios y señales, había sido entregado conforme al plan divino, crucificado por manos de inicuos y resucitado por la poderosa mano del Padre. Citó a David,
quien profetizó acerca de la resurrección, diciendo que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. Pedro afirmó: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de la multitud. Conmovidos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese día, cerca de 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia, y así comenzó una nueva era. Los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un temor reverente se apoderaba de todos, pues muchos prodigios y señales eran hechos por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cada día perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así nació la iglesia, no como una institución humana, sino como el cuerpo vivo de Cristo, ungido por el Espíritu Santo, con poder para testificar en la tierra. El fuego de Pentecostés no fue un momento aislado, sino el inicio de una misión imparable que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Después de aquel poderoso día de Pentecostés, la ciudad de Jerusalén nunca volvió a ser la misma. El testimonio de los apóstoles corría como fuego en los corazones. El nombre de Jesús, que hacía pocas semanas había sido rechazado y crucificado, ahora era proclamado como Señor y Mesías resucitado. Los que habían recibido la palabra de Pedro perseveraban unidos, y la comunidad de los creyentes comenzó a ser conocida por su amor, su fraternidad y su fe ardiente. Un día, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. En la puerta llamada la Hermosa, un hombre cojo de nacimiento pedía limosna a los que entraban. Fijando en él los ojos, Pedro le dijo: «Míranos». El hombre, esperando recibir algo, les prestó atención. Entonces Pedro pronunció unas palabras que resonarían en toda la ciudad: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Saltando, se puso en pie y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. La multitud quedó llena de asombro. Todos conocían a aquel hombre que había estado por años en la puerta pidiendo limosna. Ahora lo veían caminar y glorificar a Dios. El gentío se agolpó en torno a Pedro y Juan en el pórtico de Salomón. Entonces Pedro, viendo la oportunidad, levantó la voz: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Muchos creyeron en aquel mensaje, pero los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos se indignaron de que los apóstoles anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Arrestaron a Pedro y a Juan, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, la palabra no pudo ser detenida. El número de los varones que creyeron llegó a ser como 5,000. Al día siguiente, los gobernantes, ancianos y escribas se reunieron en Jerusalén, junto con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los de la familia sacerdotal. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró con valentía: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los líderes quedaron asombrados al ver la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Reconocieron que habían estado con Jesús. Sin embargo, no podían negar el milagro, pues el hombre sanado estaba allí de pie junto a ellos. Entonces les ordenaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron con firmeza: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Al ser puestos en libertad, los discípulos regresaron a la comunidad y juntos elevaron su voz a Dios. La casa donde oraban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero en medio de aquella pureza surgió también la primera advertencia. Un hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte y poniéndola a los pies de los apóstoles. Mas Pedro, lleno de discernimiento, le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Un gran temor se apoderó de todos. 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo ocurrido. Pedro le preguntó si habían vendido la heredad en cierto precio, y ella lo confirmó. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a sus pies y murió. El temor se extendió sobre toda la iglesia, pero al mismo tiempo la santidad del Señor se hacía manifiesta. Muchos milagros y señales se realizaban por las manos de los apóstoles, de tal manera que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Una multitud venía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La obra del Espíritu no podía ser contenida, y la iglesia seguía creciendo con fuerza. Era solo el inicio de una historia que se extendería más allá de Jerusalén.
más allá de Judea, y alcanzaría a las naciones del mundo. El número de los discípulos aumentaba rápidamente en Jerusalén. La iglesia crecía en medio de la gracia y del poder del Espíritu, pero también empezaban a surgir desafíos internos. Los apóstoles, que se dedicaban a la oración y a la predicación de la palabra, se vieron frente a la necesidad de atender también las necesidades prácticas de la comunidad. Surgió una murmuración entre los creyentes helenistas contra los hebreos, porque en la distribución diaria eran desatendidas las viudas de ellos. Entonces los 12 reunieron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Esta propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Los presentaron ante los apóstoles, quienes, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entre los 7 escogidos, Esteban comenzó a destacar. Era un hombre lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron ciertos hombres de la sinagoga de los libertos, disputando con él. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a testigos falsos para que dijeran que hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, lo prendieron y lo llevaron al concilio. Allí, mientras lo acusaban falsamente, todos los que estaban en el concilio fijaron los ojos en Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó: «¿Es esto así?». Entonces Esteban, lleno del Espíritu, comenzó a hablar. No se defendió con palabras de odio, sino que relató la historia de Israel desde Abraham, José, Moisés y los profetas, mostrando cómo una y otra vez el pueblo había resistido al Espíritu Santo y rechazado a los enviados de Dios. Con voz firme declaró: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores». Al oír estas palabras, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre, y dijo: «He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras las piedras caían sobre él, Esteban oraba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas clamó con gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. La sangre del primer mártir de la iglesia cayó como semilla en tierra fértil. Pero aquel momento desató una gran persecución contra los creyentes en Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y aunque parecía un tiempo de oscuridad, en realidad era el cumplimiento del mandato de Jesús, que el Evangelio saliera de Jerusalén y alcanzara otras tierras. Querido hermano, querida hermana que escuchas esta historia, la valentía de Esteban
es un recordatorio para nosotros hoy. Él no se aferró a su vida, sino que dio testimonio hasta el final. Su ejemplo nos llama a no avergonzarnos de nuestra fe, a levantar la voz en medio de un mundo que muchas veces resiste la verdad. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ser testigo de Cristo en tu vida diaria? Así como Esteban vio los cielos abiertos, también tú puedes experimentar la gloria de Dios cuando decides ser fiel. Te invito a que compartas este mensaje, a que lo lleves a otros, porque el mismo Espíritu que fortaleció a los primeros discípulos es el que hoy quiere llenarte de poder y de fuego. Mientras los discípulos eran dispersados, la palabra de Dios no se detuvo. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba atentamente y veía las señales que hacía. Espíritus inmundos salían de muchos, paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. En medio de ese avivamiento se encontraba también un hombre llamado Simón, que antes practicaba la magia y había engañado a la gente de Samaria. Pero al escuchar el mensaje del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, creyó y fue bautizado. Más tarde, un ángel del Señor habló a Felipe y lo envió al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Allí encontró a un eunuco etíope, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que había venido a Jerusalén para adorar y leía en su carroza al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro». Corriendo le oyó leer: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca». El eunuco preguntó: «¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe, comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Al llegar a cierta agua, el eunuco dijo: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y descendieron ambos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco siguió gozoso su camino. Así, a través de persecuciones, milagros y testigos fieles, el mensaje de Jesús comenzaba a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén. La Iglesia, aunque perseguida, crecía imparable, sostenida por la mano poderosa del Espíritu Santo. Después de la muerte de Esteban, la Iglesia entró en una etapa de intensa persecución. Saulo de Tarso, un fariseo celoso de la ley, pidió cartas de autorización para ir a Damasco y apresar a los seguidores de Jesús, con el corazón lleno de fervor humano, pero con los ojos cegados por la religión sin amor, emprendió su viaje convencido de que servía a Dios eliminando a los discípulos del camino. Pero Dios, en su misericordia, había preparado un encuentro que cambiaría la historia de la humanidad. Mientras avanzaba cerca de Damasco, una luz del cielo resplandeció alrededor de él y lo derribó al suelo. Entonces oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temeroso y sorprendido preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Temblando, Saulo comprendió que aquel a quien había despreciado y considerado maldito era en verdad el Señor glorificado. La luz de Cristo había irrumpido en sus tinieblas. Ciego, Saulo fue llevado de la mano a Damasco, donde pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber, quebrantado por la revelación del Mesías. Mientras tanto, en la misma ciudad, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor que le ordenó ir a imponerle las manos a Saulo. Temeroso, pues conocía su reputación de perseguidor, dudó, pero el Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ananías obedeció, entró en la casa y puso sus manos sobre Saulo, diciendo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y pudo ver de nuevo. Se levantó y fue bautizado, y desde aquel día su vida ya no fue la misma. El perseguidor se convirtió en predicador, el enemigo en apóstol, el fariseo en siervo del Evangelio. Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Quienes lo escuchaban quedaban atónitos, pues aquel que destruía a los creyentes ahora proclamaba con poder el nombre de Cristo. Pero la oposición no tardó en levantarse, y los judíos conspiraron para matarlo. Los discípulos lo ayudaron a escapar de la ciudad, bajándolo en una canasta por una abertura en la muralla. De regreso a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Entonces Bernabé, lleno de fe y discernimiento, lo tomó y lo presentó a los apóstoles, testificando cómo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado con denuedo en Damasco. Así, Saulo comenzó a integrarse en la iglesia y a crecer en su misión, anunciando a Cristo con valentía. Mientras tanto, Pedro seguía recorriendo diferentes regiones y Dios confirmaba su palabra con milagros. En Lida encontró a un hombre llamado Eneas, paralítico desde hacía 8 años. Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama». Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En Jope, una discípula llamada Tabita, también conocida como Dorcas, enfermó y murió. Era amada por todos, pues siempre hacía obras de caridad. Los creyentes, al oír que Pedro estaba cerca, lo llamaron. Al llegar, lo llevaron al aposento alto donde el cuerpo estaba rodeado de viudas que lloraban mostrando las túnicas y vestidos que ella les había hecho. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Luego, volviéndose al cuerpo, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tomándola de la mano, la levantó y la presentó viva a los creyentes. La noticia se difundió por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Así avanzaba la iglesia, edificada en el poder del Espíritu Santo, creciendo a pesar de las amenazas, porque la mano de Dios estaba con ellos. Cada sanidad, cada conversión y cada predicación confirmaba que Jesús estaba vivo y seguía obrando a través de sus siervos. En aquellos días, la iglesia seguía extendiéndose con poder, pero aún muchos pensaban que el mensaje de salvación estaba limitado al pueblo judío. El Señor, sin embargo, había preparado un momento decisivo en la historia de la fe: la apertura del Evangelio a todas las naciones. En Cesarea vivía un centurión romano llamado Cornelio, hombre piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Ayudaba a los pobres y oraba continuamente al Señor. Una tarde, mientras oraba, tuvo una visión en la que un ángel de Dios lo llamó por su nombre y le dijo: «Tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro». Con temor y reverencia, Cornelio obedeció y envió a 2 criados y a un soldado fiel para buscar al apóstol. Mientras tanto, en Jope, Pedro subió a la azotea a orar cerca del mediodía. Allí, mientras oraba, le vino hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y un lienzo que descendía, sostenido por las 4 puntas, que contenía toda clase de animales, reptiles y aves. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, fiel a la ley, respondió: «Señor, jamás he comido cosa común o inmunda». Pero la voz le replicó: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto sucedió 3 veces, y luego el lienzo fue recogido al cielo. Pedro quedó perplejo acerca de lo que significaba aquella visión.
cuando los hombres enviados por Cornelio llegaron preguntando por él. El Espíritu Santo le habló y le dijo: «He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Pedro obedeció, y al día siguiente partió con ellos hacia Cesarea, acompañado de algunos hermanos de Jope. Cornelio lo esperaba y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio cayó a sus pies para adorarlo, pero Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, yo también soy hombre». Al ver la multitud reunida, Pedro comprendió la revelación de su visión y declaró: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Decidme, pues, ¿por qué me habéis hecho venir?». Cornelio relató su visión y cómo un ángel le había mandado llamar a Pedro para escuchar todo lo que Dios le había ordenado. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, comenzó a predicar: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vosotros conocéis lo que se divulgó por toda Judea, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a éste lo mataron colgándolo en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y lo hizo manifestar, y nos mandó que predicásemos y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre». Mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con él se asombraron de que el don del Espíritu también se derramara sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro declaró: «¿Puede acaso alguien impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?». Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. La noticia llegó a Jerusalén, y algunos judíos cuestionaron a Pedro, reprochándole que hubiera entrado en casa de incircuncisos. Pero él relató la visión del lienzo, el mandato del Espíritu y cómo Dios había confirmado su obra, derramando el Espíritu también sobre ellos. Entonces todos glorificaron a Dios diciendo: «De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida». Este fue un momento crucial en la historia de la Iglesia, el día en que quedó claro que el mensaje de Cristo no era solo para Israel, sino para todo el mundo. Desde entonces, las puertas del Evangelio quedaron abiertas para todas las naciones, cumpliéndose la promesa de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Tras la conversión de Cornelio y el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles, la Iglesia entró en una nueva etapa de expansión. Los creyentes que habían huido de la persecución después de la muerte de Esteban se esparcieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, anunciando la palabra principalmente a los judíos. Pero algunos de Chipre y de Cirene, movidos por el Espíritu, comenzaron a predicar también a los griegos, y una gran multitud creyó y se convirtió al Señor. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, enviaron a Bernabé para supervisar lo que sucedía. Al llegar a Antioquía y ver la gracia de Dios manifestada, se regocijó y animó a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregó al Señor. Reconociendo la magnitud de la obra, Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante un año entero se congregaron con la iglesia,
y enseñaron a mucha gente. Fue allí donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En aquellos días, algunos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, anunció por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Los discípulos decidieron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, cada uno conforme a sus posibilidades. Así lo hicieron, enviándola a través de Bernabé y Saulo a los ancianos en Jerusalén. Mientras tanto, en Jerusalén, el rey Herodes desató una violenta persecución contra la iglesia. Mandó matar a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, mandó apresar también a Pedro, poniéndolo en la cárcel bajo fuerte guardia. La iglesia, sin embargo, oraba fervientemente por él. Y sucedió que en la noche anterior a su juicio, un ángel del Señor se presentó en la celda, y una luz resplandeció. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Las cadenas cayeron de sus manos, y el ángel lo condujo fuera, pasando guardias y portones hasta llevarlo a la calle. Pedro, al darse cuenta de que no era una visión, exclamó: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío». Herodes, frustrado, mandó ejecutar a los guardias y poco después, lleno de soberbia, aceptó la adoración del pueblo que lo aclamaba como un dios. De inmediato fue herido por un ángel del Señor y murió comido de gusanos, porque no dio la gloria a Dios. Así, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplida su misión de llevar ayuda, regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. Allí, en la iglesia, mientras servían al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Así comenzó el primer viaje misionero. Enviados por el Espíritu, salieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. En Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían como ayudante a Juan Marcos. Atravesando toda la isla, llegaron a Pafos, donde se encontraron con un mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente que deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, se les oponía, procurando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: «Tú, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de engaño y maldad, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, y quedarás ciego por un tiempo, sin ver el sol». Al instante cayó sobre él oscuridad, y andaba buscando quien lo guiara de la mano. Al ver esto, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así el Evangelio comenzó a romper fronteras con poder, confirmando que la misión de la Iglesia era llevar la luz de Cristo hasta lo último de la tierra. El Evangelio se extendía rápidamente entre judíos y gentiles, y las iglesias crecían en número y fe. Pero pronto surgió una disputa que amenazaba con dividir a la comunidad de creyentes. Algunos hombres que habían bajado de Judea enseñaban en Antioquía que era necesario circuncidarse conforme a la ley de Moisés para ser salvos. Esto provocó una fuerte discusión con Pablo y Bernabé, quienes defendían con firmeza la verdad de que la salvación era por la gracia de Cristo y no por las obras de la ley. Ante la importancia del asunto, la iglesia de Antioquía decidió enviar a Pablo, Bernabé y algunos otros a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos. Cuando llegaron, fueron recibidos por la iglesia y relataron todo lo que Dios había hecho entre los gentiles.
Pero algunos creyentes que antes pertenecían al grupo de los fariseos insistieron en que era necesario circuncidar a los nuevos conversos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y ancianos se reunieron para examinar el asunto. Hubo mucha discusión hasta que Pedro se levantó y dijo: «Varones, hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió de entre vosotros para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué, pues, tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos». Tras sus palabras, toda la multitud guardó silencio, y escucharon a Bernabé y a Pablo contar las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron, Santiago, hermano del Señor y líder en la iglesia de Jerusalén, tomó la palabra y dijo: «Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas cuando está escrito: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Lo levantaré de sus ruinas y lo volveré a edificar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre». Los apóstoles y ancianos, con toda la iglesia, estuvieron de acuerdo. Entonces enviaron una carta con Judas, llamado Barsabás, y con Silas, junto a Pablo y Bernabé, para comunicar la decisión a los hermanos gentiles en Antioquía. La carta expresaba con claridad que no debían cargar con un yugo que Dios no había puesto sobre ellos, sino simplemente guardar esas cosas necesarias. Al recibirla, los creyentes se gozaron mucho por la consolación, y Silas y Judas, como profetas, animaron y fortalecieron a la iglesia. Pasado un tiempo, Pablo propuso a Bernabé volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde habían anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo, pues él los había abandonado en una misión anterior. El desacuerdo fue tan grande que se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Así comenzó el segundo viaje misionero de Pablo. Recorrió Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, y llegó a Derbe y Listra, donde conoció a un joven discípulo llamado Timoteo, de buen testimonio entre los hermanos. Pablo lo tomó consigo como colaborador, y juntos, fortalecidos por el Espíritu, siguieron anunciando el Evangelio. Mientras recorrían las regiones de Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Trataron de ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces descendieron a Troas, y allí Pablo tuvo una visión durante la noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Entendiendo que Dios los llamaba a predicar el Evangelio en Europa, de inmediato procuraron partir hacia allí. Llegaron a Filipos, ciudad principal de Macedonia, y allí el Señor abrió el corazón de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, para que atendiera al mensaje de Pablo. Fue bautizada con toda su familia y les rogó que se hospedaran en su casa. Pero pronto enfrentaron oposición.
Al liberar a una joven que tenía espíritu de adivinación, fueron acusados falsamente, azotados y encarcelados. En medio de la prisión, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y de repente un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. El carcelero, creyendo que los prisioneros habían huido, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Temblando, el carcelero preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Esa misma noche, él y toda su familia creyeron y fueron bautizados, llenos de gozo por haber recibido al Señor. Así, a través de viajes, milagros, dificultades y victorias, la Iglesia seguía avanzando, llevando la luz del Evangelio a nuevas tierras y confirmando que la obra de Cristo no podía ser detenida por cárceles, leyes ni persecuciones, porque la mano del Señor estaba con ellos y su espíritu guiaba cada paso. Desde un pequeño aposento alto en Jerusalén hasta las calles de Roma, el mensaje de Jesucristo se extendió como un fuego imparable. Comenzó con un grupo de hombres y mujeres temerosos, encerrados tras puertas cerradas, pero todo cambió cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Desde aquel día, nada volvió a ser igual. Pedro se levantó con valentía. Esteban entregó su vida como testimonio. Felipe llevó el Evangelio más allá de las fronteras de Israel, y Pablo, el perseguidor convertido en apóstol, abrió caminos donde parecía imposible. La historia que hemos recorrido en estos capítulos nos muestra que la Iglesia no nació de la comodidad, sino de la fe y la obediencia en medio de la persecución. Nos enseña que el Evangelio no es una tradición muerta, sino poder vivo que transforma vidas, derriba murallas y rompe cadenas. La Iglesia de Cristo no se detuvo en Jerusalén ni en Roma. Su misión sigue hasta lo último de la tierra, y tú y yo somos parte de esa misma obra. Hoy el Espíritu Santo sigue buscando corazones dispuestos. Así como llamó a Pedro, Esteban, Felipe y Pablo, hoy te llama a ti. No necesitas títulos ni poder humano, solo un corazón rendido. El mismo fuego que encendió a la iglesia primitiva quiere arder en tu vida. Este es tu momento de responder al llamado. No seas espectador de la historia, sé protagonista. El mundo necesita testigos que vivan lo que predican, que oren con fe, que amen con compasión y que anuncien con valentía que Jesús es el Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, hazlo tuyo hoy. Ora, comparte, vive con pasión el Evangelio y escribe en tu corazón, y si lo deseas también en los comentarios: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Porque la misión no terminó en Hechos, la misión continúa contigo. Así concluye este viaje por los Hechos de los Apóstoles. Pero recuerda, este no es el final, es solo el comienzo de la historia que Dios quiere escribir contigo.